Cuando quieras, güey. Y pues desde ahí, así. ¡Tarán! Buenas tardes, noches, batidos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa. ¿Sí será el favorito ya o no? De Sí. 20 personas que son los que nos ven, del resto, pues creo que no, güey. Y gracias a John ya tenemos como 5 espectadores más. Y de todos los espectadores tenemos el honor de tener hoy a Carlos. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, tocayo. Buenas noches a todos. David, Jonathan. He peleado todos estos programas porque no me digan Carlos, pero me acuerdo que mi hermano te dice tocayo y también yo soy tocayo de mi hermano, entonces tocayo del tocayo. Es correcto. Sí, ¿qué onda, Carlos? Bueno, John, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, o bueno, cuando nos estén viendo, un gusto y pues estar aquí ahora con un tema un poquito más serio anticipándome, ¿no? Sí, David, ¿cómo estás? Contéstale a John cada cuando nos ven, según tu teoría. Las personas nos ven a la hora de la comida regularmente y haciendo otras cosas. Entonces yo prefiero que nos vean haciendo otras cosas y espero que esta vez no. Definamos otras cosas, güey. Muy amplio, pues, muy amplio. Lo que usted quiera. No, lo que usted prefiera. Para niños. Luego les cuento una teoría que tengo. En un programa menos serio. Exacto. Sí, ¿por qué decimos que un programa más serio el día de hoy? Digo, pues lo podrán ver en el título, por supuesto, y en mi dibujo de plastilina. Hoy vamos a hablar de la guerra que lamentablemente está ocurriendo en estos momentos. Pues no sé si llamarlo como tal guerra o invasión rusa a Ucrania, o si eres prorruso o defensa de los intereses rusos de los malditos de la OTAN. No lo sé, la verdad es que sí es un tema, híjole, pues con todos los ángulos del mundo, y yo creo que estamos sumamente contaminados del lado occidental acá en México. Supongo que allá en Canadá están peor todavía, David. Pero pues vamos a tratar de desentramar un poquito estos temas, ¿no? Carlos, la verdad es que le interesaba bastante el tema. Al parecer él es bolchevique o algo así, güey. No sé si del ejército rojo o al contrario de los ucranianos. No sé de qué lado está, pero pues bueno. Vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes quiere comenzar? ¿Quiere platicar algo en particular? Pues digo, lejos de empezar como, digamos que entrar en materia, igual como contextualizar como desde el punto de vista como de quien no conoce en términos generales de lo que estamos hablando, pues a lo mejor obviamente vamos a hablar como de cosas muchísimo más técnicas o con temas como mucho más como, digamos que claros, pero ahorita en general, ¿de qué vamos a comenzar a hablar? Pues vamos a hablar como del conflicto que existe tal cual entre Rusia y Ucrania. Términos generales de lo general a lo particular, ¿no? Ahora bien, pues esto yo creo que, digo, voy a empezar a decir como mi punto de vista, pero a ver qué opinan los demás. Yo creo que más bien pareciera que es un conflicto entre los intereses particulares de Rusia y cómo se contraponen contra lo que realmente está dictando la OTAN. Eso es desde mi punto de vista. Decir que los intereses particulares de Putin, güey. No. Y tocas un punto bien difícil, porque yo creo, o sea, ¿por qué la OTAN tiene que ser la persona que, porque o la OTAN está más bien regida por Estados Unidos, ¿no? O sea, es un instrumento que se generó, o sea, a finales de la Guerra Fría o en la Guerra Fría, para controlar o ser la policía del mundo, ¿no? A Estados Unidos se No, yo creo que adjuntó... estoy medio confundido con la ONU, güey, pero bueno. No, es la OTAN, o sea, es la OTAN. No, la OTAN es la Organización del Atlántico Norte, güey. Y prácticamente todos los países del Atlántico Norte se juntaron y dijeron, quien se meta con uno se mete con todos. Sí. Es un dato muy curioso porque, güey, ¿quién se va a meter con Alemania, no? Por decir algo, pero bueno, si te metes con Alemania, te metes con todos. Pues Rusia no pertenece ahí y Rusia sí se podría meter contra todos, ¿no? Pero sí trae la mano gringa, Lalo, ¿cómo no? Bueno, sí. Ahí creo que Carlos nos va a dar más detalles, pero claro que trae la mano gringa ahí, ¿cómo no? Empecemos por ahí, definiendo qué es la OTAN y por qué la OTAN se quiere meter a Ucrania. No, perdóname, yo quiero saber cuáles son las 8 líneas que trae Jonathan, porque ya digo como que... Ya voy a la mitad de mi investigación. Ya va a terminar la participación de esta noche. Exacto, ya, gracias John por participar. No, pero es que la que sigue sería cambiarme de tema, entonces igual creo que es un buen punto lo que dice David, bueno. que nos defina bien, Carlos, como a ver, como desde el punto de vista un poco más aterrizado, a qué se refiere la OTAN. ¿Qué es la OTAN, Carlos?
La organización del Tratado del Atlántico Norte surgió después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando inicia lo que platicaba David, lo que conocemos el periodo como Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se pelean la hegemonía. Ese era prácticamente lo que sucedía en ese momento, y hegemonía me refiero como desde política, económica, social, cultural, todo era saber quién era el mejor en ese momento, La carrera quién era la espacial, potencia, ¿no? todo, tecnología, lo que tú quieras mencionar, se trataba de eso. Y es importante, nadie lo menciona ahora, pero se creó también el Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, donde Rusia lideraba a todas las exrepúblicas soviéticas y aglutinaba este pacto para hacer contraparte, ¿no? con la OTAN. Y ya lo dijo Lalo muy bien, o sea, el sentido o la idea era crear una protección militar entre países en la que si algún país era invadido, tenía Estados Unidos y las potencias en ese momento, Gran Bretaña, etcétera, la legitimidad para poder responder militarmente a esa agresión en cualquier territorio que fuera parte de los miembros de la OTAN. Pero bueno, antes de eso yo quería decirles que era de mi interés platicar este tema porque justamente estudié Relaciones Internacionales e hice mi tesis sobre la exportación del gas natural de Rusia a Europa. Ah, mira. Y justamente desde una perspectiva geopolítica se llama la política energética de la Federación Rusa, los gasoductos como instrumento geopolítico en el mandato de Vladimir Putin, que en ese momento era del 2000 al 2008 el periodo. Entonces han pasado una serie de cosas. Y bueno, a reserva de lo que quieran comentar ahorita, yo les quería proponer, porque hubo algo, no sé quién fue, si David o Lalo, que comentaban, incluso Jonathan también lo mencionó, que estamos muy como empapados de la parte occidental. Y justamente cuando hablamos de política exterior o de relaciones o política internacional, siempre es importante saber que la concepción ideológica, política, la misma concepción del mundo es diferente a la que nosotros tenemos que la que tienen los países asiáticos, ellos conciben el mundo totalmente distinto a nosotros. Por supuesto. Entonces, claro, sí. ese es lo primero que pongo en la mesa, antes de yo seguirme con todo lo que más o menos tenía pensado, que era justo comenzar a decirles cómo es el pensamiento ruso y por qué ellos ven el mundo de esta forma, ¿no? Pero si quieren, ahorita rebotemos algunas. Sí, me gusta. Platícanos, güey. ¿Qué piensan los rusos? Yo lo que quiero decir es qué bueno que llegaste porque nadie sabía del tema. Nadie sabe de geopolítica. De hecho, o sea, es como la primera o la segunda vez que escucho geopolítica, ¿no? O sea, es bien interesante porque no sabemos qué realmente significa la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué es o sea, ¿por qué envuelve a todo el globo terráqueo, a la Tierra? O sea, ¿nos puedes explicar eso? O sea, ¿qué cambia de diferente a la política? Sí, porque la política se hace mención meramente a un tema social, cómo evitar el conflicto y resolver los problemas desde un ámbito social. Pero la geopolítica involucra el manejo de los recursos naturales, de tu espacio geográfico, desde tu población, el número de población que tienes, todo lo que tienes de recursos a la mano, sean naturales, materiales, militares, sociodemográficos, culturales, tecnológicos, cómo tú los operas y los usas para ganar territorio o dependiendo de cuáles son los objetivos de política exterior de un país. En este caso, Rusia utiliza la geopolítica porque es parte de lo que les iba a comentar, quién es Rusia, ¿no? Entonces es el país con el mayor territorio a nivel mundial, pero es importante también acotar que gran parte de su territorio es inhabitable, o sea, toda la parte este de Rusia que colinda con Asia, la gran parte del tiempo está congelado, ¿no? Es inhabitable, etcétera. Pero por un lado, sí tiene. ¿Vale? La parte de Siberia, ¿no? Exacto. Entonces, si tú ves el mapita que tienes atrás ahí en la nuca de Lalo, exacto, ahí Moscú, San Petersburgo, todas las ciudades de Rusia, las principales, están en la parte, exactamente, están en la parte oeste porque es la parte habitable y funcional de Rusia, sí, y es la que continúa con Europa, ¿no? Pero bueno, yo les quería decir, cuando hice mi tesis investigué un poco de cuál era el pensamiento ruso, justo para entender cuál era su concepción.
Y hay algunas teorías que explican por qué Vladimir Putin, cuando llega al poder, se convierte en lo que es hoy en día. Y justamente desempolvando la tesis me doy cuenta que esas teorías eran vigentes en ese momento, pero hoy son más vigentes que nunca, porque se está prácticamente cumpliendo todo lo que ellos en ese momento escribían, ¿no? Entonces, es bueno saberlo porque una de ellas se llama eurasionismo, que retoma algunas ideas de una teoría que se llama del área pivote, que justo es más o menos de lo que hablábamos, tener un área como un cinturón de seguridad alrededor de tu país, donde verdaderamente tú puedas contener, influir, manejar incluso a los países de tu alrededor para que sean un tipo de contención. Entonces, este eurasionismo, por otra parte, hablaba de regresarle como un número uno en la hegemonía a Rusia, porque Vladimir Putin, recordemos, él es el primer presidente y el único que ha tenido después de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? En el 99, cuando Boris Yeltsin, que era el presidente del Partido Comunista, con la desaparición de la Unión Soviética y tal, es el primer presidente Boris Yeltsin, pero se va y entonces con Vladimir Putin en el 2000 prácticamente inicia ya la nueva era de Rusia, porque digamos que con Boris Yeltsin, si bien era el primer presidente, hubo todo un proceso de cambiar la economía socialista a una capitalista y todo lo que implicó en ese momento fue una serie de privatizaciones, de involucrarse en la bolsa, en los mercados mundiales, de comercio exterior, de todo, ¿no? Entonces, digamos que Vladimir Putin llega ya con la idea de decir, Rusia a partir de ahora tiene que regresar a ser una potencia mundial e incluso ellos ven a sus repúblicas soviéticas como parte natural de su territorio, o no natural, pero sí como una influencia directa. Quisiera comentar algo porque, híjole, no manches, lo que estás diciendo, creo que nos va para 5 programas, Carlos, está súper bueno. Pero sí, bueno, quisiera como poner tanto granito de arena a lo que dices, ¿no? Cuando la URSS era la URSS gigantesca, que tenía todas esas repúblicas como parte de su territorio, ese cinturón de protección lo configuraba lo que era Europa del Este, Rumania, Bulgaria, todos esos países que colindan precisamente con Rusia, Bielorrusia, Letonia, todos los que ahora son Polonia, sí. Esas repúblicas, ¿no? Bueno, Polonia, que siempre ha sido lamentablemente el que se lo llevan al baile todos. Entonces, bien interesante eso, porque entonces cuando pasa todo esto y se vuelve la comunidad de los estados independientes con Boris Yeltsin después de Gorbachev y pierden estos territorios, su cinturón se tiene que retraer más al este y se vuelven sus exrepúblicas, este cinturón del que hablas y que me parece bien interesante, claro, y que creo que explica muchísimo el problema. Adelantando un poquito, spoiler alert, la OTAN se empieza a expandir también hacia el este y es parte del grave problema, que ya países que antes eran comunistas, como Bulgaria, Rumania, ya son parte de la OTAN y es parte de lo que tiene muy enojado a Rusia. Perdón, no quería como que dejar de pasar esa parte porque creo que es importante para entender. Yo creo que todavía la mayoría de la gente tiene en su concepción que Ucrania, principalmente, digo, ahorita que es el país invadido, formaba parte de la URSS, pero no sé si todos, ¿no? Entonces, a lo mejor no está de más mencionarlo, ¿no? Y aparte, pues uno de los principales, y eso que te quería preguntar respecto a lo de tu tesis, según yo, todos estos países son los que tienen la mayor cantidad de recursos energéticos, sobre todo me parece que de gas natural, ¿no? En el mundo, y que surten a toda Europa, ¿no? Sí, justamente dos cosas. Ahí ya casi acabas de darle al meollo de todo el asunto, ¿no? De cómo Rusia no permite que ninguna de sus exrepúblicas soviéticas se tenga un acercamiento a Occidente, independientemente de que ya no existe la Unión Soviética. Esa es la discusión de todo esto, pero hay un tema de recursos naturales en el fondo. Rusia es el país número 1 en reservas de gas natural en todo el mundo. Es el número 8 en petróleo, en reservas, y bueno, eso te habla de la capacidad que tiene, ¿no? En términos geopolíticos, ¿no? La capacidad que tiene, porque él provee el 40% más o menos del suministro de gas natural a la Unión Europea. Y solo Alemania, el 50% sí, del gas natural depende de Rusia. Entonces, o sea, lo que te implica el depender, nosotros porque somos un país soberano energéticamente, no quiero entrar en detalles, pero digamos que somos un país productor de petróleo y que todavía podemos potenciar el desarrollo de gas natural. No, imagínate que hoy dependiéramos el 50% a lo mejor de gasolinas, estamos por ahí 35-40%, pero imagínate que tan solo del petróleo dependiéramos la mitad de Estados Unidos. Si de por sí, o sea,
haciendo un símil, la conexión o la integración que hay en comercial, de cadenas de suministro, etcétera, con Estados Unidos. O sea, imagínate cómo un país como Rusia, Ucrania y tal, cómo se ha insertado en la Unión Europea a través de terceros países para controlarlos. Pero bueno, regresando un poco al tema histórico, en el 2000, cuando llega Vladimir Putin al poder, crea un documento donde sí en su política exterior ya lo plasma este cinturón de seguridad y de buena vecindad le llamaba. Entonces ahí empieza toda su política energética. Él se reelige en 2004, así se lo permitía la Constitución un periodo más, y llega al 2008, ya no puede reelegirse, pero entonces llega Dmitry Medvedev, que es importante mencionarlo porque resulta que él era el presidente de Gazprom. Gazprom es la empresa más grande de gas natural en todo el mundo, y eso te habla de la importancia que tiene para Rusia el tema energético, porque después Dmitry Medvedev, después de presidir la principal empresa, es como si aquí fuera Pemex, pon tú, un símil, de repente pero te siendo llevas privada, ¿no? Siendo privada ya. Sí, fíjate que allá tienen un esquema de diversificación del capital, del 40 y el 51% pertenece al Estado justo para que tengan la posesión de los recursos naturales, y el 49% sí es capital privado, porque para ellos les funcionó un poco en la privatización el ser más eficientes. Cuando hay dinero de por medio de inversionistas, hay una obligación de generar rendimientos y eso te hace ser más eficiente versus una empresa estatal en donde dependes, o más bien tienes el recurso del Estado al por mayor, y más si se alinea la política del presidente con esto, como hoy lo vemos en México, pues le das recursos, le das incentivos y el dinero nunca se acaba. No, estrategia muy acertada, de hecho, por cierto, claro. ahí al margen, estrategia muy acertada. Sí, porque hoy en México podríamos destinarle muchos recursos a Pemex, pero si no corriges la parte de eficiencia y tal, pues nunca vas a generar, ¿no? Entonces se vuelve Gazprom sí tiene... inmundos que ha sido siempre, claro. ¿no? Ajá. Y entonces Dmitry Medvedev llega a la presidencia, trae todo el tema de energía en la mente y desde ahí empiezan a desplegar estrategias para construir todavía o ampliar la red de gasoductos que conectan con Europa y todavía hacerlos más dependientes del gas ruso. Y es ahí donde entra la parte geopolítica, porque entre más dependiente ellos van a ser de tu suministro, tú vas a poder negociar con ellos otro tipo de cosas. Entonces, después reforma la Constitución para que vuelva a regresar Vladimir Putin al poder y no solamente reelegirse dos periodos más, sino que vuelve a reformar la Constitución ahora ya en 2020 para casi poderse reelegir ya las veces que quiera. Y eso se dio aparte de sí prácticas un poco, pues no democráticas, por no decirlo de otra manera, pero sí un poco de exaltar el nacionalismo ruso y decirles, ahora somos una potencia y miren cómo ahora somos el número uno en energía y militarmente y tecnológicamente. Y entonces la gente vuelve, como tocas fibras muy sensibles, y entonces por eso es que hay mucha gente que lo sigue apoyando, porque entonces como que recuerdan todavía esos grandes momentos en donde la Unión Soviética era como la única quien le podía competir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, era un poco lo que yo quería poner en la mesa para que entendamos por qué Rusia está tan envalentonado y tiene la capacidad de poder invadir un país sin que, ¿no? Amenazando incluso a Estados Unidos de que si tan solo intenta meterse por un momento, se desata la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero es que le platicaba con compañeras internacionalistas y me decían, es que yo no creía que fuera a invadir Putin. Pero cuando tú entiendes su pensamiento, llevas estudiando, lo ves las teorías, dices, o sea, Putin anunció todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, eso es como la parte del pensamiento, pero hay unos hechos relevantes que explican un poco lo que estamos viendo ahora, y ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Los procesos de adhesión de estos países a la OTAN, particularmente Ucrania, cuando solicita su adhesión a la OTAN en el 2008, desde ahí empiezan a haber como problemas entre el presidente de Ucrania y Rusia, porque Rusia empieza a involucrarse cuando se da cuenta de que Ucrania quiere involucrarse, adherirse a la OTAN, empieza a filtrar. Putin estuvo en la KGB, entonces es muy sabido que el tema conspiracionista y de filtraciones en Rusia sigue permaneciendo como si fuera la Guerra Fría. O sea, ellos tienen gente infiltrada en donde ellos tienen interés y ni siquiera podríamos darnos cuenta, ¿no?
Hay una, bueno, de hecho por eso dibujé esto de rojito muy importante, esto es Crimea, ¿no? Y lo que pasa en 2015. Hay una teoría muy grande de que a Donald Trump realmente lo puso Rusia como presidente, y que ha debilitado a Estados Unidos políticamente, pues para poder hacer estos movimientos que está haciendo en esto ahora, ¿no? Sí, en el momento de una guerra, pues a lo mejor le exalta a lo patriota de los gringos, pero finalmente sí existe muchísimo esa teoría de que está metido, pues, bastante, incluso en Estados Unidos, ¿no? Ya ni se diga en el resto del mundo. Entonces también desde ahí creo que explica un poco lo que estás mencionando, ¿no? De cómo tenía claro hacia dónde iba y cómo lo ha ido anunciando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya tiene súper amenazados a Suecia y a Finlandia de que no se pueden meter a la OTAN, ¿no? De que si se meten también se va a meter con ellos. A mí, yo te quiero hacer una pregunta, Carlos, perdón, porque podemos hacer el programa larguísimo. Y bueno, y también a David y a Jonathan, por supuesto, ¿no? Su opinión. Cuando se da todos estos temas, yo creo que, y vuelvo al punto, tenemos la visión occidental, eso creo que es clarísimo, ¿no? Sí, de Creo que entrada. todos sabíamos que Putin estaba loco, pero lo que no creíamos es que fuera tonto. Hoy las noticias internacionales nos pintan a Putin como un loco que está a punto de perder una guerra, que no es posible, que no ha podido realmente conquistar Ucrania. ¿Qué tan ciertas serán esas noticias? O sea, porque inclusive hay imágenes de que se quedó sin gasolina los tanques y no ha podido llegar a Kiev. Honestamente, yo no concibo que Putin se haya aventado este tiro a lo tonto. No creo que simplemente sea un loco que quiso un día conquistar el país vecino. Y tú lo estás explicando muy bien con los antecedentes, ¿no? Era algo que tenía planeado. Realmente es tan débil Rusia como nos lo están pintando en las noticias, que con los bloqueos económicos a medias, y digo a medias porque apenas se están implementando, porque muchos países todavía no le entran realmente a esos bloqueos, para debilitar lo suficiente a Rusia como para pensar que esta guerra se va a acabar así de sencillo, tirando para atrás este intento de conquista, por llamarlo de alguna manera, y que Rusia se va a quedar pues, con la cola entre las patas, realmente es un escenario que tú verías posible dado lo que alcances a conocer, o es totalmente la visión que nos quieren vender de este lado del mundo? Pues, perdón, antes de que conteste Carlos, ahí desde el punto de vista económico, Antes de que conteste, porque nos va a apacar a todos. porque nos va a pagar a todos. Dale. A ver si alguien latina antes. No, dale. No, desde el punto de vista como económico, o sea, digamos que los impactos previo a la ocurrencia de una guerra y posguerra, claramente pues viene con una caída económica como muy marcada digamos que en las naciones a las que se van a enfrentar la guerra. Entonces, digamos que si tú lo ves desde ese punto de vista, tú bien lo dices, o sea, le están cerrando muchos canales desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista a lo mejor como económico en términos primarios o secundarios, porque es lo que hoy está ocurriendo, pero básicamente eso, déjame decirlo yo como que a lo mejor desde mi punto de vista, eso yo no creo que pueda hablar como de acciones que estén debilitando la acción que per se ya tiene ahí como que planteada Putin. Ese es mi punto de vista. O sea, lo que yo creo es que a lo mejor el mensaje dado, a lo mejor desde el punto de vista como de los medios, pues obviamente, pues como que tú lo ves como pues claramente buscar a alguien, porque al final es como retribuirle a alguien el hecho de que por qué se están dando todas estas cosas. Pero Carlos lo dijo muy bien, o sea, básicamente esto no es algo que esté improvisado, esto es algo que claramente está planteado desde hace tiempo y que seguramente al final resulta ser consecuencias de acciones que previamente ya se habían llevado a cabo. O sea, al final, ¿sabes qué? Putin, hay algo que a lo mejor habíamos omitido decir. Putin tiene de su lado también, digamos que la historia de que por qué por un lado tiene como muchos, como digamos que rusos que lo respaldan, porque básicamente él dice, mira, pues básicamente yo me siento traicionado por Ucrania. O sea, peleamos juntos contra Alemania, peleamos juntos contra otras naciones y logramos ganar. ¿Qué ocurre ahorita? Yo estoy contra él. Entonces, digamos que como que muchas generaciones que son como más grandes, seguramente están respaldando a Putin porque dicen, pues oye, pues si ya lo logramos y además ellos en algún momento estuvieron de nuestro lado y ahora nos están dando la espalda, entonces digamos que también incluso eso como que no, me da que el seguimiento que yo tengo de la gente me dé más poder.
Entonces, nuevamente, regresando a lo que tú dices, o sea, al final es como lo estamos viendo desde este lado, desde el punto de vista occidental, pero allá yo no dudo que tenga un respaldo bárbaro Putin, incluso tanto de su gente, como incluso a lo mejor como, pues déjame decirlo, algunos países que estén como cercanos a él, porque también como que no todo es como estás a favor o en contra, sino también a lo mejor como desde cómo lo está abordando, a lo mejor algunos como lo ven como algo a favor, ¿eh? O sea, también eso es algo que sí. Muchas regiones ucranianas efectivamente son prorrusas, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces, yo también por eso creo que no está destruyendo a Ucrania, o sea, no es su interés destruir Ucrania, lo que quiere es adherírselo, al parecer, ¿no? No sé, David, si quieres decir algo antes de que Carlos nos opaque, como dices. Antes de que saque el foie. No, yo creo que sí estamos, o sea, por ejemplo, de mi lado, no sé si sabías, Carlos, yo vivo en Canadá y las noticias son totalmente diferentes aquí o en México y seguramente del otro lado del mundo. Entonces, a mí lo que me causa como conflicto, porque yo sigo noticias mexicanas y sigo noticias de Canadá. Entonces, las noticias de canadienses es Putin no puede, Putin no lo está logrando, pero algo que yo veo con estas noticias, porque son muy mediáticas ya, o sea, todo se volvió tan sintético ahora, que ya con un TikTok en 2 minutos te cuentan una historia, y creo que las noticias están cayendo en eso, ¿eh? O sea, van 2 semanas de una pequeña invasión, de un pequeño avance, y ya están diciendo, no, pues es que este cuate no puede, no sé qué, y las personas lo están comprando. O sea, las personas por esta inmediatez, este consumismo que tienen, de decir, ay, sí, pues claro, si no pudo en 2 semanas, que ya es un mundo de tiempo en TikTok. O sea, en TikTok tú sacas algo y en 3 días ya se olvidaron de ti porque ya salieron 20 TikToks más, ¿no? O sea, entonces las tendencias nos están haciendo mucho daño a nosotros como personas. Y Eso no ha pasado en todas las guerras, ¿eh? O sea, Ajá. siempre No, la sí, sí. propaganda es Sí, vital sí. en la guerra, Y ¿no? un dato bien importante que ahorita que mencionó Carlos es, desde que él empezó su tesis hace 20 años, se estaba viendo que el señor estaba desarrollando un plan. O sea, imagínate la visión que tiene Putin desde hace 20. O sea, fue muy interesante lo que nos dijiste, porque estas reformas que él estuvo haciendo desde el 2000 a 2004, ¿me decías? 2004, Desde el 2000. desde el 2000 hasta ahora, imagínate, y ahora tú dices, ya estás viendo reflejado todo lo que este personaje estaba pensando. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un paréntesis grande y decirnos, esto no ha acabado y ni siquiera está cerca de terminar. Y ya sonó la Mira, alarma y ya me callo. yo creo que tan claro como eso, o sea, al final, el líder más importante que hay a nivel mundial es Putin. Quizá el que le sigue Xi Jinping, el chino, y Merkel pues se acaba de jubilar, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí comencemos, ¿no? Hace mucho no hay un presidente realmente con un auge tan fuerte en Estados Unidos, incluso Obama tuvo ciertos detractores fuertes, y ni se diga Trump o Biden, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué opinas, güey, de lo que te decíamos? Son varios temas, pero lo primero que te diría es, para no hacerlo tan serio, que Putin piensa en todo, y una anécdota para hacer más relajada esta charla es, creo que la cuenta Angela Merkel en su libro, pero es bien sabido, ¿eh? O sea, si lo googlean ahí está, pero la primera, Angela Merkel sufrió un ataque por unos perros cuando era niña o algo así, o la mordió un perro, ¿no? Entonces ella tiene miedo a los perros. Y una vez que Putin la recibió en el Kremlin, eh, simplemente para imponer y siempre estar por encima de ella, lo que hizo fue recibirla con sus 2 pastores alemán al lado de él, y toda la reunión los tuvo ahí a los perros para intimidarla todo el tiempo, ¿no? Independientemente del tema en que estuvieran hablando, porque él juega mucho con la psicología, o sea, él tiene pensado todo. Esa es una. Y me gusta que estemos como regresando a la parte de los antecedentes, porque creo que a los 20, ¿cómo le podría decir? A las 20 personas que ven nuestro programa, como dijeron. Era broma. Les va a hacer sentido, ¿no? Las conexiones de los antecedentes con lo que está pasando ahora. 2014, no sé si recuerdan que se invadió Crimea, que es esa patita roja que tiene David ahí a su derecha. Exactamente, ¿no? Entre el mar de Azov, que es la parte de arriba,
que es justamente lo que le tapa a Rusia la salida al Mar Negro. Por eso se anexiona Crimea, aparte de que es una región muy linda y tal, y ahí los magnates rusos en aquella época soviética ahí solían vacacionar y todo. Hay gente como que ahí van los magnates rusos a vacacionar, es como un destino así como Cancún o algo así, ya sabes. Ahora están en Los Cabos, no sé si vieron, están viniendo a Los Cabos. Sí. Sus megayates. Ajá. El punto es que en términos militares, la salida al Mar Negro para Rusia también es súper importante y en términos comerciales, etcétera, porque el mar que tiene arriba es prácticamente está congelado. Es nieve, Siempre, arriba exacto. es hielo. Exacto, sí. Casi todo el tiempo, entonces no es viable para abajo. una... Ujú. No, en el Este es mar Negro, nórdico. este es el Mar No, Negro. porque esta es Ucrania, ¿no? Ajá, Sí, este es no, el Mar pero Negro, güey. arriba- Este azul es el Mar Negro. Y esto es Hasta Escandinavia. arriba hacia Esto donde está hacia acá debería Finlandia, estar Finlandia, Estonia, Noruega. Ujú. toda esa Ah. parte es el mar nórdico, esa parte está Ujú. congelada la gran parte del tiempo Sí. y entonces no es viable para una flota marítima. Ya. El punto es que desde el 2014 que invadió y se anexionó Crimea a Rusia, desde ahí los separatistas rusos empezaron a hacer un caldo de cultivo en donde ahora reconoció las independencias de Donetsk y de, ¿cómo se llama la otra? Lugansk, algo así. Donetsk ajá, Donetsk y Lugansk. Ajá, Ujú. entonces desde el 2014 los separatistas rusos empezaron a trabajar y llevan, pues que ya 8 años, hasta que por fin consiguieron que Rusia pudiera reconocer su independencia. Entonces ahí estamos viendo cómo otra vez todo planeado desde hace 8 años hasta que por fin lo consiguió. Entonces, o sea, el conflicto viene desde ahí, desde el 2014 con la invasión de Crimea y la solicitud de Ucrania en 2000, les dije que era 2010, 2008. 8. Pero lo que sucede en 2018 es que, bueno, después del 2014 llega otro presidente que ya es pro-occidental. Zelensky. Y entonces, no, el anterior, ahorita te digo, es No, el Yanukovych, anterior ¿no? era super Chile de Putin. Y ahora el que es judío, de hecho, Zelensky es el que es muy pro-occidental. Entre Yanukovych, que fue la destitución de 2014 al 2018, ahí hubo una serie de reformas a la Constitución donde ponen en la Constitución Ucrania como prioridad de política exterior su ingreso a la OTAN. Y no solo a la OTAN, sino adherirse a la Unión Europea. Y eso es lo que hace a Putin intensificar la parte de poder involucrarse más en Ucrania y poder anexionarse más territorios para poder ponerle un freno a Ucrania y que no pudieran adherirse a la Unión Europea y a la OTAN. Zelensky llega hasta el 19, que por cierto se supone que era un comediante, yo no lo sabía, esa es la verdad, sí, pero es un comediante. Pero bueno, estandopero, ¿no? Y que de hecho es algo que Putin se ha agarrado mucho para criticarlo. O sea, muchísimo de que es un pobre diablo, que él no sabe nada. O sea, la verdad es que, y yo creo que ahorita si alguien ha conseguido muchísima popularidad es él. De nuevo, pues por las notas que nos llegan, ¿no? Estoy buscando el nombre del presidente anterior. Si quieres, continúa. Sí. Ajá. Y bueno, desde entonces están los separatistas rusos en la región del Donbass y es hasta el año pasado donde Rusia ya, porque las fuerzas militares no llegaron a la frontera con Ucrania, o sea, ahora en enero, en febrero, sino están desde el año pasado ahí. Simplemente lo que sucedió cuando las noticias nos empezaron a llegar a nosotros fue cuando ya desplegaron 150,000 elementos, pero tal vez 50,000 o 20,000 o 30,000 ya estaban desde el 2021 ahí. Sí, desde ahí no resultó como, para Ucrania no resultó una amenaza desde ese momento. Mira, Yanukovych es el que pierde Crimea, después llega Turnikov, después Poroshenko, que supongo que es el nombre que buscabas. Y el 19 entra Zelensky. 2018, que es el que hace las reformas a la Constitución, ya lo pone en la Constitución y es donde a Vladimir Putin ya no lo puede permitir, pero no puede hacer más en ese momento y empieza a diseñar estratégicamente cómo lo va a hacer. Y es los separatistas rusos o la gente prorrusa que ya está en la región del Donbass, los empieza a financiar para que hagan movimientos, para que se empiecen a expresar. Seguramente los empezó a armar de manera sigilosa, así como también la OTAN, ¿no? Estuvo armando a Ucrania, eso también es bien sabido, ¿no?
Pero bueno, y es como llegamos ahora ya a la parte de enero del 2022, donde ya se despliegan 150,000 elementos y resulta que oficialmente los reconoce a los dos estados, bueno, ¿cómo se llaman? Repúblicas. República Popular de Donetsk y de Lugansk. Y eso fue el 21 de febrero y el 24 de febrero ya vemos cómo hace la invasión militar. Pero algo importante ahí es que independientemente y respondiendo un poco a lo que decía Jonathan de que todo lo tiene bien pensado, es las sanciones económicas y el ambiente hostil que iba a haber después del conflicto, como dice Jonathan, ya estaba pensado. O sea, Putin sabía que iba a haber sanciones económicas, sabía que incluso le podían dejar de comprar gas o petróleo, pero hasta hoy hemos visto que los únicos que se han atrevido a hacerlos han sido Canadá y Estados Unidos. Pero ellos llevan años diversificando su matriz energética y tratando de bajar la dependencia del gas ruso, que al final ha sido ya ahora, y del petróleo, que ahora es como del 5%. O sea, realmente Canadá, que sí ha sido, si no es que el único, no, fue el primero que dejó de importar petróleo de Rusia, y después Estados Unidos, pero no representa gran problema para ellos, porque pues, al final tienen el gas de Estados Unidos. Porque hay otra situación muy particular que tiene que ver con este conflicto. Cuando yo hice mi tesis, que fue en el 2008, el principal mercado de exportación de gas en el mundo era Rusia por obvias razones. Pero resulta que en Texas, en Estados Unidos, se da la famosa revolución de lutitas, que es el gas convencional, que es una técnica de perforación hidráulica, que es el famoso fracking, ¿no? Que a través que de es terrible para la ecología, güey. Exacto, porque inyectas agua y rompes las rocas para que se desprenda el gas, pero entonces esa agua ya se contamina con todos los elementos que vienen alrededor de ello. Pero eso ha sido demasiado barato y demasiado eficiente para extraer gas natural puro. Entonces, Texas se vuelve ahora más bien el gas natural de Texas se vuelve el más barato del mundo. Y por decirte un ejemplo, yo trabajo en una empresa energética y ellos hace 10 o 12 años hicieron una planta de regasificación en Ensenada, en donde el proceso era recibir buquetanques de gas natural licuado, que el gas natural licuado no quiere decir otra cosa más que el gas gaseoso que tú sacas del subsuelo. Líquido, ¿no? Imagínate que es este volumen y tú lo licúas, es decir, lo congelas a menos 130, 40 grados centígrados, y lo que haces es que lo reduces como a 40 veces su tamaño. Entonces lo puedes meter a un buquetanque, un gran volumen de gas, lo licúas, lo bajas, lo metes a un buquetanque y entonces ya lo exportas. Y entonces el proceso era traer gas natural licuado de Rusia porque era el más barato en aquel momento. Pero resulta que hoy ya no, cambia la dinámica económica y geopolítica en el mundo y resulta que el gas más barato de todo el mundo ahora es el de Texas. Y entonces ahora esa planta, ahora la tienes que reconvertir para que ahora el gas gaseoso que traes productos de gas lo licúes, y entonces ahora tú, en vez de importar gas de Rusia, ahora exportas gas a Asia o a Europa. Esa dinámica le repercute un poco en términos de precios a Rusia, porque entonces al tener más barato de otros lados, los demás estados empiezan a abastecer de ahí y entonces le compran un poco menos, dependiendo si es por ducto o es por buquetanque del gas natural licuado, pero en términos económicos le impacta en precio. Y ya vimos que países como Alemania o la Unión Europea no bajan la dependencia, al contrario. Otro elemento importante que sucedió en estos días y que esa noticia no fue muy difundida, no sé si la escucharon, pero el canciller alemán lo que hizo fue suspender. Hay un gasoducto que construyeron que se llama Nord Stream. El que cruza sí, claro. Ese era todo lo que traía en mis notas. Y ya te la robaron. Carajo. No, es que es un elemento importante en la discusión porque el gasoducto Nord Stream 1 ya está en funcionamiento y tal, pero había un segundo que va directo desde Rusia a Alemania y estaba por entrar en operación en estos meses. Y resulta que solamente faltaba una última aprobación regulatoria por parte de Alemania, y lo que hizo el canciller alemán a partir de que hubo el reconocimiento de estas dos regiones de Ucrania por parte de Rusia para el gasoducto. Lo echó para atrás. Ajá, y lo congeló tal cual. Y eso
para Alemania era súper relevante porque el gas que iba a traer de ahí representaba como el 55% de su consumo. Entonces, imagínate, Alemania, pues creo que Angela Merkel ahí, no sé si a lo mejor la visión de futuro un poco, porque importar gas natural licuado, te digo que requieres de miles de millones de dólares para construir estas plantas. O sea, no es tan sencillo ampliar tu matriz energética y lo más fácil es... Se está juzgando hoy como una decisión impulsiva de su parte. Hoy lo que estuve leyendo es como que justo lo que piensan es que más bien esa decisión fue un impulso más por lo ocurrido y por el apoyo, digamos, que a Ucrania, que por lo que realmente como que pensar en un mediano y largo plazo lo que puede repercutir para Alemania, como dice Carlos. No manches, está súper cañón. A ver, porque pues vamos a tener que ir cerrando, aunque de verdad quisiera expanderme muchísimo más. Yo creo que va a haber un parte 2, debería haber. Sí, tenemos todavía unos 15 minutos. A ver, y por lo mismo quiero ir cerrando. ¿Por qué? Porque va a ser largo el cierre. Pregunta, igual a los tres, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar? O sea, hoy, porque pues, cuando salga este video, pues a lo mejor ya va a haber más noticias, pero el día de hoy, pues lo último es de que las negociaciones están avanzando entre Ucrania y Rusia. Lo que llega de nuevo, es que es bien importante aclararlo, lo que nos llega a nosotros es, uno, todos los países europeos prácticamente y Estados Unidos, Canadá, le están mandando armas a Ucrania. Nadie está apoyando en teoría a Rusia más que Bielorrusia. Y, sin embargo, la noticia que veía el día de ayer es que Rusia ya le pidió formalmente a China que se ponga de su lado, porque China como que ha estado entre, pues sí, soy prorruso, pero pues a mí no me metan, ¿no? Pues yo no tengo nada que ver. Corea del Norte, pues ya sabemos que ese sí dice, sí, yo me los mateo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Corea del Norte no creo que sí es mi amigo, pero no voy a su casa. Ajá, exacto. Entonces, ¿a qué voy? En teoría, hacia donde va el rumbo, y díganme si me equivoco, están negociando Ucrania y Rusia. Ucrania ya aceptó, ok. Algo bien clave que no hemos tocado es, Ucrania pensaba que la OTAN sí le iba a entrar, y la OTAN no le entró. Y de hecho el propio Zelensky ha dicho, oigan, que poca madre, ¿no? Me dejaron solo con este güey. Y pues vean el tamaño del güey, ¿no? Entonces, pero no era cosa menor, no es cualquiera. ¿No? En cambio, como que la OTAN es de, no, pero no te preocupes, güey, mira, estamos atrás. O sea, sí, si te maté, no te preocupes, no va a matar al de atrás. Sí, güey, pero a mí sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso ha sido clave y no lo hemos mencionado mucho, ¿no? Entonces, es por eso que lo que se entiende es que Ucrania dice, ok, ya que la OTAN se va a hacer bien pendejo para apoyarme, va a Rusia, no le voy a entrar a la OTAN. Regrésame a mis territorios, salte y déjame. Y al parecer Rusia como que está en una postura de, a ver, va, me gusta eso, me gusta que no vas a entrar a la OTAN, me quedo con mis territorios prorrusos y como que cuidadito, güey, porque te voy a estar vigilando. Es lo que nos venden. Y como que China ha sido su tanque de oxígeno económico. Y porque aparte también pensamos, claros, hay un montón de tercerización. De hecho, a lo mejor suena algo menor, pero México ha dicho, no, ni madre, yo sí le voy a comprar vacunas y le voy a comprar trigo y le voy a comprar maíz a Rusia y yo no voy a establecer ninguna sanción para nadie. Podrás decir, güey, México, ¿qué tanto compra? Sí, claro, pero finalmente son esos pequeños tanques de oxígeno lo que pueden permitirle a Rusia mantener un poco más estas situaciones, ¿no? Claro, va a llegar un momento donde Estados Unidos se va a poner más estricto y pues podríamos vernos obligados a estar totalmente cerrados, ¿no? De entrada, parece que así estamos. Entonces, de nuevo, perdón, para cerrar, ¿qué creen que, o sea, no qué va a pasar en las próximas semanas, sino qué va a pasar? ¿Consideran que efectivamente tome este rumbo que están ahorita supuestamente orientándose o si estamos en un escenario catastrófico donde ayer bombardearon la frontera con Polonia? Si llegan a bombardear del lado de Polonia, en teoría, la OTAN tiene que entrarle. Y estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial prácticamente. ¿Qué opinan? ¿Hacia dónde creen que vaya? Mira, lo que yo creo es que, digamos que puede haber como dos grandes vertientes, que yo me inclino mucho más por la de, pues básicamente ya está comenzando a haber una conciliación ante los ojos de los que desconocemos un poco el tema. O sea, yo de lo que he leído, o sea, yo he visto que está comenzando a haber una conciliación, pero yo creo que esa vertiente no es porque bajó las manos Rusia. Desde mi punto de vista es porque ya consiguió lo que buscaba.
O sea, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, lo que consiguió es como lo que tú dices. O sea, probablemente es como, ok, mira, yo, ¿sabes qué? Yo, Ucrania, le doy la espalda. Bueno, no le doy la espalda porque no puede ser ese término, pero dejo de tener cierta amistad con la OTAN, que básicamente ya vi que no me funcionó, porque también a él le jugaron chueco, ¿eh? Le jugaron chueco en el lado de la OTAN. Pero por otro lado, entonces también como que logró su cometido Rusia porque dijo, mira, nada más me lo propuse con algo que yo venía pensando desde hace tiempo y demás, pero ya me lo propuse un poquito y mira nada más cómo te puse a temblar. Entonces, digamos que con eso es, ok, retiro mis tropas, como tú bien dices, o sea, tengo provincias que tienen como una ideología todavía muy rusa, entonces básicamente ellos, digamos que lo sigo teniendo de cierta forma de mi lado, pero básicamente yo ya, digamos que ya le causé como que el ruido que yo quería hacerle a Ucrania. Ahora bien, por otro lado, yo ayer leía algo también que decían que por un lado estaba viendo, a lo mejor eso, como decías, de los medios que dicen cosas como que ni siquiera son ciertas, pero ayer decían que hubo una llamada y mientras hubo una llamada habían hecho un acuerdo no firmado de, ok, estemos en calma de hoy a mañana y pum, que viene el bombardeo. Entonces es como, espérame, entonces estoy dando una señal con la frontera con Polonia, estoy dando una señal de, ok, vamos a dejarlo como tranquilo y por otro lado en la tarde digo, estoy inventando, ¿no? Pero en la tarde hago un bombardeo a la frontera con Polonia, pues entonces básicamente, ¿qué te estoy tratando de decir? Pues básicamente una cosa es que estemos acordando cosas por un lado, pero por otro lado yo sigo teniendo muy clara mi idea, que es la otra vertiente que decía desde un principio. Entonces, me inclino sin darle porcentaje nada más como en términos muy generales, yo creo que seguramente va a ser mucho más amplio, en un 60 o 70% que hasta ahí queden las cosas, porque yo creo que no hay como las suficientes acciones hasta ahorita que cobren envergadura como para decir que puede haber como, digamos que fundamentos para poder pensar en una tercera guerra mundial. Es lo que yo creo. Entonces, como que en conclusión, yo pensaría que lo que va a ocurrir es que va a quedar hasta ahí, pero con lo que llegado hasta ahí, ya Rusia dejó perfectamente claro la potencia que es, desde el punto de vista geopolítico que mencionaba Carlos, desde el punto de vista de las tropas militares, porque al final yo no creo que haya alguien que le compita tanto a Rusia, incluso puede ser Estados Unidos a partir de la OTAN, lo que gustes y mandes, pero al final el poder que tiene en Europa Rusia realmente es mucho, mucho, o sea, yo no creo que haya alguien que pueda combatirlo. Entonces ya lo dejó claro, nada más tantito, o sea, fue en 2 semanas y como dice Carlos, a lo mejor desde el año pasado ya estaban las tropas puestas ahí en la frontera y como que seguramente desde antes ya Ucrania estaba temblando. Entonces solo dio un paso adelante y mira nada más en 2 semanas que ha logrado hasta ahorita. ¿Va? Entonces en mi conclusión yo creo que por ahí va el asunto. Claro. Tú, David. Yo creo que Putin nada más se sacó el rifle, los tanques a pasear. Quería ver quién la tenía más quería grande. ver quién la tenía más grande. Y nada más lo está enseñando, nada más lo está enseñando, ¿eh? O sea, realmente. Yo creo que no ha sacado realmente. Yo creo que la postura que tiene Putin ante la situación es decir, mira, así están las cosas, te quiero poner en claro que vengo fuerte, que tengo todavía con queso, que si son de queso, que si son de chile, de mole y pozole, ahí las trae. O sea, y nada más les dijo, voy a bombardear, voy a hacer esto, o sea, nada más voy a hacer presencia. Él es lo único que está haciendo es presencia. Pero ¿para qué quiere esta presencia a él? Porque realmente yo creo que él se siente, o sea, él y todos los rusos se han de sentir atacados de que Estados Unidos siempre quiere poner una base militar cerca de ellos, ¿no? Para tenerlos a tiro de piedra. Entonces es básicamente lo que creo que quiere hacer la OTAN. Quieren que Ucrania sea parte, pero, bueno, pues es que como ya somos parte de la OTAN, No, de hecho, necesitas... es que lo dijo. Imagínate que yo ponga bombas misiles en México. Exacto. Decir, órale, a nosotros no nos metas. Ok, yo nada más estoy viendo. Ajá, entonces yo realmente lo que creo es que Putin está presionando tanto y tanto para que le hagan caso y decirle, oigan, es que también los otros güeyes que también están locos del otro lado y que se inventan pinches guerras para invadir países y hacer y deshacer ideologías, también esos güeyes están locos. O sea, también pónganse a ver de ese punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que lo único que está haciendo Putin es haciendo una presencia y poniéndoles la mesa y poniendo todas las cosas sobre la mesa y decirles, ok, vamos a negociar qué es lo que va a pasar aquí. Y es lo único que creo que va a lograr que entonces ahora sí la OTAN le va a decir, ok, vamos a ver qué podemos hacer y ya. Fue intimidación, al fin y al cabo. Sí, al fin de cuentas es como ilústranos, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya dinos, güey, ya, nosotros sacamos nuestras.
No, bueno, hay think tanks que hacen, ya sabes, escenarios de qué es lo que puede suceder y hay tres que particularmente se están manejando. El más probable, que va arriba del 50%, es justamente que Rusia termine lo que inició con la ocupación del este de Ucrania e incluso el control de la capital, Kiev, y desde ahí ya llegar a un punto de negociación siempre que vaya a favor de Rusia. O sea, lo que creen es que Rusia no va a permitir que sea denigrado y humillado, derrotado. Es real lo que tú dijiste, no se esperaba tanta resistencia por parte de Ucrania a Rusia, creía que iba a ser cuestión de días, como lo había hecho anteriormente con Crimea o con Osetia del Sur, en las regiones de Georgia que también invadió y se anexionó la década pasada. Me parece que él creía que iba a ser así de sencillo, no esperaba tanta resistencia por parte de la Ucrania y eso tiene que ver un poco pues sí, con la gente que respondió, pero también con el armamento que fue suministrado por parte de la OTAN y que tal vez Rusia no tenía en el radar, que si han escuchado cuál ha sido la estrategia militar de los últimos días, ha sido irse al oeste, porque la invasión ya se dio no solo por el este, sino también del otro lado, justamente porque es donde está haciendo la entrada del armamento militar que está suministrando la OTAN. Y justo han atacado las bodegas de armamento, etcétera, y las rutas por donde ha llegado, ¿no? Ese es el escenario más probable. El menos probable, bueno, no, el segundo menos probable, que sería más o menos que manejan como del 30%, sería esto de que Rusia se rinde y llega a un acuerdo de negociación ahorita en donde está. Y el menos probable es una escalada en el enfrentamiento militar ya directamente con la OTAN, crisis energética como tal. No lo creen que sea posible porque si eso fuera, me parece que a lo mejor se pudo haber dado incluso ya con las sanciones económicas. No han querido tocar Europa ni los países más importantes del consumo en la parte del petróleo de Rusia, se lo siguen comprando. China está tomando parte, al ser neutral está tomando, dicen que si no eres parte de algo, si tú te manejas como neutral, o sea, no puedes ser neutral, siempre estás de parte, porque incluso el silencio apoya a alguien, ¿sabes? Sí. El no actuar apoya a alguien, en este caso China y países como Arabia Saudita, que son el principal productor de petróleo de todo el mundo, Arabia Saudita, quien lidera la OPEP, está tomando partido. ¿Por qué lo digo? Porque la OPEP propuso incrementar el nivel de producción para equilibrar los precios del petróleo y Arabia Saudita dijo no, porque eso nos puede impactar a finales del año, cuando se restablezca esto, vamos a tener un precio bajo y vamos a tener mucha oferta, entonces... Sí, poca demanda. Ajá, y el precio va a ser bajo, entonces no nos conviene. Pero la realidad de fondo es que está esperando a que Rusia termine su incursión militar, esa es la verdad. Entonces, el tema de China, que bien lo mencionan, incluso ya hay riesgo de la región de Taiwán, en la que están esperando incluso que China pueda envalentonarse por ahí y que incluso pueda invadir también la región de Taiwán, etcétera, por el silencio o la neutralidad que, entre comillas, ha mostrado. Entonces, esos son como los tres escenarios. Creo que yo me voy por que Putin va a querer terminar lo que inició. No se va a arriesgar tal vez por una tercera guerra mundial, porque no tendría sentido. Lo que está haciendo, se acabaría esa región del mundo en cuestión de horas, segundos tal vez, no sé, ya hablando de armamento nuclear, etcétera, con todo lo que tiene desplegado la OTAN y lo que tiene Rusia de cohetes de largo y mediano alcance, que sí alcanzan a impactar algunas regiones de Europa, según lo que tienen por ahí estudiado. No creo que eso suceda, esperemos por bien de todos, y nada, creo que... Oye, pero en el escenario 2 y 3, Carlos, ¿sería como que Rusia perdió? No, en el segundo. No. En el tercero, pues, sería que ya valió el... No, en el tercero perdimos todos, ¿no? No, en el segundo sería o sea, que se rindiera ahora, o que más bien ya se replegara, pero al final ya tiene la independencia de la región. O sea, Rusia como ya consiguió lo que quería. Ajá. En este punto, cuando se dé la negociación, él ya anexionó esas dos repúblicas. Entonces él ya ganó. Exacto. O sea, ya los escenarios en los que hoy estamos, justo iba a decir esa parte de aquí a cuando salga el programa, si sucede algo extraordinario, tal vez seguiremos viendo todavía, si no sucede nada extraordinario, todavía Rusia acercándose a Kiev,
un poco, por eso no sé si mandó llamar o no. Según Putin, le hicieron un ofrecimiento para que militares entrenados de Medio Oriente se sumaran a la guerra, pero más bien lo que dicen es que Putin le está pidiendo ayuda porque no se esperaba la resistencia de las que le hablaba de parte Ya de mandó a los Ucrania. chechenos, ¿no? O sea, ya mandó como a sus tropas un poquito más fuertes. Las tropas elite, sí. Sí, no sé si son de Afganistán o de otro país, ahí si quieres ayúdame Lalo a buscarlo rápidamente, pero militares de élite que según supuestamente se estaban ofreciendo para incorporarse a la guerra, pero al contrario lo que dicen es que Putin les está pidiendo apoyo porque no está teniendo tan fácil la invasión militar. Entonces, yo lo que creo que vamos a estar viendo esta semana de negociaciones, de avances, no ha habido mucho. Los ministros de Relaciones Exteriores, que sean Sergei Lavrov de Rusia y su contraparte Ucrania, no han llegado a ningún acuerdo significativo. De hecho, mañana o en estos momentos seguramente se están negociando un cuarto paquete de sanciones por parte de la Unión Europea. Eso es la dinámica que hemos estado viendo y lo único que va a suceder es que se van a ir intensificando. Eso es lo que yo creo en términos de sanciones económicas. La invasión militar va a continuar y hasta que Rusia ya pueda acercarse un poco a Kiev, ahí es donde ya veremos, sobre todo por esta amenaza que ya hizo Joe Biden directa de que si un centímetro Rusia, en este caso sería Polonia, el país que colinda, Polonia, se supone que entraría ya directo a la OTAN al enfrentamiento militar, pero eso no creo que suceda. Vamos a ver cuántos días de aquí a que salga el programa, ¿cuántos son? Los combatientes extranjeros que llegaron a Ucrania para ayudar a los ucranianos son de Irak y de Afganistán. Irak y Afganistán, exacto. Híjole, estuvo buenísimo. Lamentablemente tenemos que despedir. Carlos, me encantaría invitarte a un siguiente programa, por supuesto, a ti, John, a David, aunque no quiera, aquí está. Es activo, fíjate aquí. Un siguiente programa que me gustaría que fuera el ¿y ahora qué? Ok. Por supuesto que no sabríamos seguramente todavía, porque tendríamos que esperar al final de la guerra, pero los escenarios de, ok, va, ya se quedó con Ucrania completo o con la mitad de Ucrania o lo que sea. ¿Qué sigue? ¿Va a tomar los países que eran de parte de la Unión Soviética? ¿Va a tomar Escandinavia, que no es parte de la OTAN? ¿O se va a quedar así ya nada más por algunos años? ¿Y qué va a pasar con el bloqueo? Porque pues, van a seguir los bloqueos después de esto en teoría, ¿no? Oye, mientras tú sigas con la mitad de Ucrania, por así decirlo, ocupada, vas a seguir bloqueado, en teoría, ¿no? Entonces, como que me encantaría si podemos grabar también ese programa, ¿no? Posteriormente, de pues, ¿qué sigue para esos casos, ¿no? O bueno, ¿qué suponemos que puede seguir, ¿no? Sí, estaría muy interesante porque justo la estrategia de la Unión Europea y de Estados Unidos es la parte de sanciones económicas porque ellos creen que cortándoles la compra de gas y de petróleo a Rusia, con eso el financiamiento en teoría lo acabarían. Es como esta estrategia de México que tenemos de si le cortas en términos económicos, el suministro económico a los cárteles, con eso los derrotas. Es más o menos la estrategia que está tratando de seguir Estados Unidos y la Unión Europea, pero tocas un buen punto. Si le podemos llamar postguerra, ese periodo del cual ya habló también Jonathan en un inicio en términos económicos, también de qué va a pasar en el panorama mundial, qué va a pasar con las cadenas de suministro, ¿no? Todos los componentes que exporta Rusia, el tema que tú mencionas del maíz, porque son los principales exportadores de trigo, maíz, etcétera. El SWIFT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos en un medio bancario, John, pues los sistemas de transferencia. Sí, claro. ¿En qué momento va a regresar Rusia? O sea, si se regresa, ya lo dejan entrar, o si se queda con la mitad de Ucrania, lo dejan entrar. Me encantaría que hiciéramos este programa, pero bueno, muchas gracias. Sí, me parece. Genial. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que sí nos diste un montón de luz. Y gracias a David y a mí también aportamos. David y yo fueron bonitos floreros. No, pero yo vine a aprender. Jonathan nos va a poder ayudar bastante me parece, con el panorama económico, el tema de los mercados, etcétera, y la reconfiguración de esa parte. Creo que va a ser muy interesante tu perspectiva. O al menos que se encuere. No se preocupen, Carlos siempre quiere encuerar, besar o a los invitados. Era la primera vez.
también por supuesto, John y David, muchas gracias. La verdad es que, híjole, estuvo muy bueno, lástima que tengamos que cerrar. Pues muchas gracias, suscríbanse, opinen por favor y pues bueno, esperemos que en lo que sale el video no se haya desatado la Tercera Guerra Mundial. Gracias, cuídense, buenas Nos noches. vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bye.